Mantenimiento basado en riesgo y confiabilidad. Unidad 2. Inspecciones tecnológicas basadas en riesgo. Los accidentes mayores de una planta o instalación suelen ser preanunciados por accidentes menores o cuasi accidentes. Una prevención de estos evitará los mayores. Pensar que solo evitar las condiciones y acciones inseguras relacionadas con las personas y su entorno son suficientes para prevenir los accidentes mayores tan temidos es un error. Este es un enfoque insuficiente en la mayor parte de los casos. Hay distintas causas que provocan dichos accidentes. Por un lado están las condiciones inseguras de trabajo, por otro lado los actos inseguros, ambos relacionados con la seguridad personal. La falta de integridad de los equipos productivos también provoca dichos accidentes y la confiabilidad y riesgo de los procesos y seguridad es otro factor contributivo. El responsable del proceso riesgoso, por su consecuencia, debería tener muy en claro lo siguiente. Primero, los escenarios de riesgo significativo. Segundo, debería identificar las barreras preventivas de tal manera de bajar la probabilidad de la aparición de los escenarios antes citados. Y tercero, la frecuencia de las fallas residuales. Fallas residuales que son, por ejemplo, en Europa se maneja una tasa de falla para un recipiente sometido a presión de 1 por 10 a la menos 4 fallas año, que significa que todos los años uno de cada 10.000 recipientes tendrán una certeza probabilística de que habrá consecuencias negativas para la sociedad o empresa debido a una pérdida de contención. Luego siempre hay un riesgo residual, el cual sería inherente a la tecnología o circunstancias o al entorno. En el esquema de la diapositiva podemos ver tres eventos iniciadores, uno que traspasa todas las barreras, en el medio tiene una explosión y llegamos a una condición de mitigación. Un segundo pasa la primera barrera pero es contenido, y el tercero no llega a pasar ninguna de las barreras. Lo que nosotros vamos a tratar es, a través de las inspecciones tecnológicas, generar la barrera que no llegue a generarnos la explosión tal como se indica en la figura. Introducción al cálculo del riesgo. A través del gerenciamiento del riesgo con RBI obtendremos programas de inspección diferenciados. En la figura 1, la superior izquierda de esta diapositiva, vemos que tenemos dos curvas de nivel de riesgo. La superior podemos asumir que corresponde a un programa de inspección típico y la curva inferior corresponde a uno utilizando las tecnologías RBI. Vemos que con un programa de inspección optimizado, a igual nivel de inspección, habrá menos riesgo con un programa de RBI. Siempre, por supuesto, habría un riesgo residual, pero si utilizamos tecnología RBI, el riesgo residual va a ser menor. En la figura número 2, la inferior, vemos que podemos mapear los equipos de forma tal de que podemos determinarles cuáles se encuentran por encima de una línea de ISO-riesgo que defina nuestra organización. Es decir, los equipos que se encuentran por encima son aquellos que deberíamos priorizar las inspecciones que vayamos a determinar. Y en la figura número 6 podemos ver cómo estos equipos que están diferenciados en la curva de ISO-riesgo podrían ser llevados a una matriz de 5x5 en cuyo eje de ordenadas tenemos la probabilidad, en el de abscisa las consecuencias, y vamos a catalogar a los equipos como de riesgo alto, medio o bajo, los cuales lo vamos a poder diferenciar por estos tres colores que vemos: rojo, naranja, amarillo y verde. Esta generación de planes de inspección basado en riesgo tiene un ciclo de evaluación del riesgo propiamente dicho. Primero tenemos que definir claramente los objetivos y el alcance, para lo cual tenemos que definir las fronteras de la instalación analizada. Tenemos que recolectar información sobre el proceso y las sustancias peligrosas involucradas. Tenemos que recolectar datos de los equipamientos para una creación de un banco de datos de equipamiento, el cual reúne toda la información pertinente
a la aplicación de la inspección basada en riesgo, inclusive datos históricos de inspecciones de cada equipamiento. En segundo lugar, tendremos que evaluar las consecuencias y las probabilidades de cada uno de los equipos identificados para luego formular el riesgo. En tercer lugar, determinaremos el ranking en función del riesgo. En cuarto lugar, se elaborará un plan de inspección, el cual sale como resultado del riesgo evaluado. En quinto lugar, tendremos que formular un plan para eventual mitigación. En sexto lugar, tendremos que revalorar el riesgo como parte de un ciclo continuo de evaluación del riesgo. Y en séptimo lugar, incorporación de nuevos datos en base a las inspecciones de un segundo ciclo, y así sucesivamente estaremos reevaluando el riesgo y manteniendo la planta dentro de los riesgos tolerables y aceptados que nosotros pretendemos alcanzar. Priorización de evaluaciones del riesgo. Para priorizar los equipos a realizar una evaluación calitativa de riesgo, es conveniente comenzar con la norma API 581 primera edición, que nos da esta posibilidad y podemos tomarla esta como herramienta para tal fin. El apéndice A de esta norma consta de tres partes. La A y la B nos van a permitir y describir cómo calcular la probabilidad de los eventos, y las consecuencias están definidas en el apartado C. Pueden existir otros métodos que se pueden tomar para priorizar los equipos sobre los cuales comenzaremos a hacer el análisis de riesgo cuantitativo, pero esta norma es una muy buena herramienta para tal fin. El riesgo ya lo habíamos visto, que está definido como la probabilidad por la consecuencia. La probabilidad, en este caso, para realizar la evaluación cualitativa del riesgo y poder priorizar los equipos que vamos a analizar, viene definida por tres factores, que es la frecuencia de falla genérica, el factor de equipamiento y el factor de gerenciamiento. En este gráfico vemos cómo los tres productos están involucrados. El factor de falla genérica implica que para los tipos de equipamiento que nosotros vayamos a analizar, ya sea un tanque, un recipiente sometido a presión, un piping, un intercambiador de calor o filtros, ¿cuál es la probabilidad de que exista o bien una ruptura o bien una perforación con un diámetro determinado? Nos va a dar una frecuencia que la vamos a tener que tener en cuenta. Luego ese valor lo multiplicaremos por el factor de equipamiento, que es la columna central, el FE. El factor de equipamiento va a tener un subfactor módulo técnico, que tiene en cuenta, por ejemplo, la efectividad de las inspecciones, las tasas de falla, un subfactor universal, que tiene en cuenta la condición de la planta, actividad sísmica, etcétera, un subfactor mecánico, en el cual tiene en cuenta condiciones de seguridad, monitoreo de vibraciones o vibraciones de la planta, si la planta está construida con algún código de construcción, etcétera, y un subfactor de proceso, que tiene en cuenta las condiciones de las válvulas de seguridad, la continuidad en la producción o la estabilidad del proceso. Por último, hay en la tercera columna un subfactor de gerenciamiento, en el cual, ¿qué es lo que nos dice? Que bajo todas las condiciones en las cuales se desenvuelve la planta y las mejores condiciones de proceso, el gerenciamiento de todas las actividades es muy importante, lo cual aumentará o bajará la probabilidad de un accidente en la planta. La consecuencia se evalúa teniendo en cuenta dos grandes ámbitos, que van a ser el impacto a la salud o el impacto a los daños que podrá tener el medio por un daño en la planta. Para el cálculo de la probabilidad hay plantillas ya estandarizadas con valores tabulados a seleccionar para cada condición. Por ejemplo, en esta imagen vemos cómo evaluamos el factor de equipamiento, el cual podrá tomar valores tales como 0, 5 o 15 en función del tamaño de la planta. El factor de daño lo vemos en la imagen inferior
considera la evaluación de mecanismos de fallas que pudieran estar activos en el momento o potencialmente activos por los procesos mismos de la planta. Por ejemplo, la posible existencia de stress corrosion cracking, fractura frágil, fractura inducida por cargas térmicas, ataque por hidrógeno a altas temperaturas, corrosión generalizada, etc. Son algunos de estos mecanismos los que, si existieran, se deberían valorizar con un puntaje establecido en cada planilla, los cuales ya se encuentran definidos. Finalmente, el factor equipamiento se evalúa como la suma de todos los aspectos de todas las categorías, las cuales deberán estar en un rango tal que le corresponda un valor del 1 al 15, tal como se ve en la imagen. Es decir, la puntuación máxima que se podría obtener en todos los aspectos sería 75 y la mínima 0. Por lo tanto, todos los valores intermedios nos va a dar una probabilidad para introducirlo en la fórmula que habíamos visto anteriormente de entre 1 y 5 para ser introducido en la fórmula de cálculo. Para el cálculo de las consecuencias, las tablas de referencia que se manejan son similares a las que vimos anteriormente para el cálculo de la probabilidad, es decir, son cálculos predefinidas con valores estandarizados que vamos a colocar en función del análisis que hagamos de cada instalación. Habíamos planteado que vamos a considerar por un lado aspectos relativos al impacto a la salud ante una falla de un equipo en instalación, o bien consecuencias referidas a los daños a las instalaciones, daños ambientales, emanaciones de fluidos, gases al medio, etc. Uno de los dos ámbitos de consecuencia es el que vamos a seleccionar para analizar el riesgo y vamos a tomar aquel cuyo valor absoluto nos dé más alto. Como resultado final de los cálculos de las probabilidades y consecuencias de cada uno de los equipos, podremos determinar el riesgo de cada uno de ellos, los cuales podrán ser luego identificados en una matriz de 5 por 5, tal como observamos, y van a quedar localizados en algún sector de la matriz. Ese sector de la matriz implicará lo de rango alto, medio o bajo, y nos va a servir, como habíamos definido, para priorizar sobre qué equipos pasaremos a hacer una evaluación cuantitativa del riesgo con las API 581 segunda o tercera edición. Todos los equipos que habíamos definido en principio dentro del alcance, tal como lo mostramos en este ejemplo, deberían estar contenidos dentro de una matriz de riesgo, pudiendo haber en uno de los cuadrantes de la matriz más de un equipo, es decir, pueden convivir con un mismo riesgo dos o más equipos de una misma instalación. Evaluación cuantitativa del riesgo. A través de la API 581 segunda o tercera edición se puede calcular el riesgo cuantitativo de los equipos. No es el fin de este curso explicar paso por paso cómo se calcula cada uno de los riesgos de cada uno de los equipos. La norma de por sí es extensa, es una norma de 600 páginas aproximadamente, en la cual se encuentran todos los pasos para hacer cada una de las evaluaciones. En esta primera parte lo que vamos a ver es cuál es el contenido de la norma. La norma tiene básicamente tres partes. En una primera parte define cómo se genera un plan de inspección, en la parte 2 la determinación de la probabilidad y en la parte 3 la determinación de la consecuencia. En la tabla de la derecha vemos que las probabilidades para cada uno de los equipos que están amparados por esta norma, siendo los equipos recipientes sometidos a presión, intercambiadores, tanques, tuberías, piping, y también tenemos en este caso válvula de seguridad, nos define en cada una de las partes o en cada uno de los parágrafos cómo se deben calcular y nos manda a ese lugar, de por sí muy extenso. Nosotros vamos a ver conceptualmente cómo se calcula el riesgo, cuáles son las condiciones que evalúa la norma, para así tener el concepto de cómo manejarla.
El riesgo, como producto de la probabilidad por la consecuencia, en este caso vemos que va a tener dos vertientes. Una consecuencia que está referida estrictamente a un área de afectación del evento, u otra consecuencia que puede estar referida al costo financiero de ese evento que nos generó el daño. Por lo tanto, nosotros hay dos consecuencias que tendríamos que evaluar: la consecuencia referida al área, la consecuencia financiera, y vamos a tener dos niveles del riesgo, para lo cual la compañía nos deberá definir en cuál de los dos ámbitos es sobre el que nos vamos a mover y desarrollar en definitiva nuestros planes de mantenimiento y de inspección. A los efectos de evaluar las consecuencias de las fallas, vemos que hay dos niveles de análisis. El nivel 1 de análisis nos proporciona un método simple para estimar las consecuencias sobre la base de las tablas de búsqueda para un número limitado de fluidos peligrosos, genéricos o de referencia. El nivel 2 de análisis es más riguroso y se incorpora un procedimiento detallado de cálculo que puede ser aplicado a una gama más amplia de fluidos peligrosos. API proporciona un modo de cálculo minucioso para determinar las consecuencias de la pérdida de contención de fluidos peligrosos de los aparatos a presión. El análisis de las consecuencias del nivel 2 fue desarrollado como una herramienta para utilizar en los supuestos de que el análisis de la consecuencia de nivel 1 no sea válido. La probabilidad de falla utilizada en RBI API 581 se calcula a partir de la ecuación que vemos en esta diapositiva, siendo PFT la probabilidad de falla, GFF la frecuencia de falla genérica, DF el factor de daño y FMS el factor del sistema de gestión. La frecuencia de falla genérica para diferentes tipos de componentes se fijó en un valor representativo sacado de la industria de la refinación y la petroquímica. La frecuencia de falla genérica está destinada a ser la frecuencia de falla previa a cualquier daño específico, como consecuencia de la exposición al entorno operativo. Los factores de ajuste se aplican a las frecuencias de fallas genéricas para reflejar las desviaciones de los datos de las industrias antes citadas, de forma tal de tener en cuenta los mecanismos de daños específicos para el entorno operativo del componente y para tener en cuenta prácticas de gestión de confiabilidad dentro de una planta. El valor de daño se aplica en un componente y a un mecanismo de daño específico, mientras que el factor de sistema de gestión se aplica por igual a todos los equipos dentro de una planta o instalación. Si un factor es perjudicial, tendrá un valor superior a 1, aumentando la probabilidad de fallo, y los que tengan un valor inferior a 1 tenderán a disminuirlo. Ambos factores de ajuste son siempre números positivos. El factor de daño se determina sobre la base de mecanismos de daños aplicables, por ejemplo, corrosión localizada, generalizada, cracking, creep, etc., correspondiente a los materiales con los cuales están fabricados los equipos, a las condiciones de proceso, a la condición física en la cual se encuentra el componente y a las técnicas de inspección utilizadas hasta el momento de cuantificar los daños. El factor de daño modifica la frecuencia general de falla y lo hace que sea específico para el componente en esta fase de evaluación. Los factores perjudiciales no proporcionan una evaluación definitiva de la aptitud para el servicio del componente, lo cual estará cubierto por la norma API 579-1. La función básica del factor de daño es evaluar estadísticamente la cantidad de daño que puede estar presente como una función del tiempo en servicio y la eficacia de la actividad de inspección específica para evaluar y cuantificar los daños. API 581 establece que la probabilidad de falla se puede determinar en base a uno o a una combinación de los siguientes métodos. Por un lado, modelos de confiabilidad estructural. En este método se define un estado límite basado en un modelo estructural que incluye todos los mecanismos de daños relevantes, y las incertidumbres en las variables independientes de este modelo son definidas en términos de distribuciones estadísticas. El modelo resultante se resuelve directamente por la probabilidad de fracaso.
Por otro lado, también hay modelos estadísticos basados en datos genéricos. En este método se obtienen datos genéricos para el componente y mecanismo de daño bajo evaluación, y se usa un modelo estadístico para evaluar la probabilidad de falla. Y una tercera opción es que existe la opinión de los expertos. En este método, la solicitud de expertos se utiliza para evaluar el componente y el mecanismo de daño. Una probabilidad de falla normalmente solo se puede asignar de forma relativa utilizando este método, por supuesto, ya que es una opinión de expertos. Tal como dijimos, en API se utiliza una combinación de lo anterior para evaluar la probabilidad de falla en términos de falla genérica, frecuencia y factor de daño. En la parte 2 de la normativa se encuentra todo el método de cálculo desarrollado para determinar las probabilidades de cada uno de los equipos alcanzados por esta normativa. A modo de ejemplo, podemos ver aquí como en la tabla 4.1 la norma nos sugiere el valor GFF para el caso de una pérdida de espesor. Acá vemos cómo diferencian los tipos de equipamiento, cada componente de cada equipamiento y los valores de GFF en función de el daño que nosotros evaluemos que puede estar potencialmente presente en ese equipo, en esa planta. Los valores de GFF van a estar dados en valores de fallas por año. Siguiendo con el ejemplo anterior, ahora para calcular el factor de daño, el DF, como lo habíamos visto anteriormente, la norma tiene unos diagramas de flujos definidos en los cuales nos dice cuáles son todos los pasos que hay que seguir. Cada paso será cálculos parciales que hacemos para la determinación de valores o buscar valores en las tablas o relacionar valores de las tablas para llegar al valor final del factor de daño de ese componente con ese modo de falla que en este caso estábamos hablando, la pérdida de espesor. Para calcular la probabilidad de falla teníamos que uno de los términos era el FMS, que era el factor del sistema de gerenciamiento del management, y acá vemos en la tabla 4.4 como los elementos a evaluar de ese sistema de gerenciamiento están definidos. Vemos que tenemos que evaluar cómo es el liderazgo y administración, el sistema de información y de seguridad de procesos que tengamos, los análisis de riesgos, la gestión del cambio, procedimientos operativos, permisos de trabajo, entrenamiento, cómo manejamos la integridad mecánica, cómo manejamos la seguridad en los prearranques, cómo respondemos ante emergencias, cómo investigamos los accidentes, cómo manejamos, evaluamos y nos manejamos con los contratistas y cómo manejamos las auditorías. Evalúa todos estos aspectos. El valor máximo a sacar es 1000 y lo que se sacará en función, vuelvo a reiterar, de la evaluación será un índice que impactará directamente en la fórmula y, como hemos dicho, impacta para toda la planta en una sola vez con un solo valor. Habíamos hablado de cómo impactaba y se evaluaba el factor de daño, pero puede ser de que en el momento que estamos analizando o potencialmente en la planta pudiera existir un factor de daño más de uno o algún adicional. Deberíamos sumar los factores de daño para hacer la evaluación de la probabilidad de falla. En este caso vemos que hay riesgo por fractura frágil, un riesgo por stress corrosion cracking y un riesgo por pérdida de espesor. Por lo tanto, el riesgo total será el riesgo por todos los factores de daño presentes o potencialmente presentes sobre ese equipo en esa planta. Como resultado final del análisis de riesgo, tendremos inspecciones que deberemos planificar en el tiempo. Podemos ver en este gráfico cómo el periodo de las inspecciones debe ser tal que el riesgo a alcanzar, el riesgo objetivo, el target planteado por la organización, en la fecha de la inspección no supere el riesgo definido. Inspeccionar antes sería desaprovechar recursos y hacerlo luego sería convivir con un riesgo no controlado, lo cual sería inaceptable. Asimismo, también juega aquí la efectividad de las inspecciones un papel primordial, que es otra de las variables con la cual podemos administrar nuestros planes. Una inspección poco efectiva hará que el periodo de la próxima inspección
para estar en el valor de riesgo objetivo, por supuesto, sea muy frecuente, ende erogación de gastos y paradas de plantas, mientras que con inspecciones altamente efectivas podemos espaciar la frecuencia de las inspecciones. Como resultado final de los análisis de riesgo que realizamos, vamos a obtener un plan de inspección. Ese plan de inspección se tiene que traducir en tareas concretas que vayamos a hacer sobre equipos específicos. En este caso mostramos una planilla de inspección sobre un calentador de fuego indirecto, el cual tiene ciertos contenidos. Por una parte vamos a ver que tenemos toda la información de diseño del equipo, una segunda parte donde tenemos modo de fallas potenciales o reportados y un historial de reemplazos o reparaciones de los equipos que podrán servir como referencia para quien vaya a hacer las inspecciones. Luego tendremos definidas las actividades de inspección a través de códigos de procedimiento. Los procedimientos acá no están especificados, pero el procedimiento tendrá que decir paso a paso qué es lo que hay que hacer. Acá nos dice qué es lo que hay que hacer, simplemente decir medir espesores por ultrasonido, una medición de espesores angulares o una inspección visual interna, etcétera, etcétera. Asimismo, lo que vamos a tener son detallados requerimientos para el personal de mantenimiento e instrucciones específicas para las personas que vayan a hacer las inspecciones sobre el equipo. Y en la parte inferior lo que tenemos son los códigos de las tareas de inspección a modo de resumen para que podamos referenciar la tabla o para quien vaya a hacer la inspección sepa a qué se está refiriendo cada código de inspección. Muchas gracias por su atención.